Por favor, explora después de que el nivel tecnológico haya mejorado. En ese caso, parece que solo puedo estudiar a fondo el viejo tractor primero. Solo entonces podré desbloquear nuevos equipos tecnológicos. Este viejo tractor, en esta era, ya se considera una rareza. Si lo desmonto, lo restauro y analizo los planos, puedo contribuir perfectamente al proyecto del río Yalu. Casualmente, el esposo de la dueña original, Yang Qingshan, está por participar en el proyecto Beta Wang. O sea, casi lo olvido. Antes de la transmigración, la dueña original, por causa de Xu Yan, pidió el divorcio a su esposo Yang Qingshan. ¡Qué tontería! Después de todo, él es un cuadro de defensa fronteriza. Es la persona clave para mi objetivo de fortalecer la nación mediante la tecnología. La persona crucial en el primer paso. De ninguna manera. Debo mantener rápidamente a ese esposo por el bien de mi construcción tecnológica nacional. Haciendo teatro. Actuando como si entendiera. Rápido a verlo. Es ella. Entró a la tienda y simplemente agarró unos libros de ingeniería mecánica en francés para leer. ¿Qué mujer estudia ingeniería mecánica hoy en día? Es obvio que solo está fingiendo ser una estudiante extranjera aquí. No puede estar mal. Absolutamente no puede estar mal. Este es el dispositivo de transmisión de oruga del tractor. Además, el plano que dibujó es incluso más avanzado que los planos de esos expertos extranjeros. Este es simplemente una genio mecánica salvaje de alta precisión y vanguardia. Al ver la expresión del anciano Ye, podría ser que esta chica realmente entiende los textos extranjeros. Finalmente terminado. Felicidades por aumentar el progreso de la investigación del tractor al 50%. Recompensa un giro en la rueda del Gran Premio. El Gran Premio girará. Me pregunto qué cosas buenas habrá. The film was translated and narrated by M Media. Anciano Ye. Anciano Ye. Anciano Ye. La condición cardíaca del anciano ya ha empeorado. Rápido, ¿dónde está la medicina? Actualmente el desarrollo económico de la patria necesita urgentemente expertos técnicos como el anciano Ye. Si le pasa algo, ¿Dónde está la medicina del anciano ya? tengo pastillas de acción rápida para el corazón aquí. Dáselas rápido. Me pregunto, ¿qué cosas buenas podré obtener en el Gran Premio? No puedo esperar. Si el mar es débil, la nación decae. Si el mar es fuerte, la nación prospera. Si pudiera ganar un gran portaaviones, ¿no sería eso forjar directamente una poderosa herramienta de protección marítima para fortalecer la nación y revitalizar el país, dando un gran paso adelante de inmediato? Portaaviones. 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 Herramientas de reparación de tractor. Eso es todo. Olvídalo. Tener una caja de herramientas también se considera una necesidad en esta época. En cuanto a mi gran portaaviones, esperaré a la próxima vez. Anciano Ye finalmente despertó. Si no fuera por las acciones de esa camarada hace un momento. Al regresar más tarde, definitivamente debemos darle a esa camarada una carta de agradecimiento. ¿Dónde está ella? Ella estaba aquí hace un momento. ¿A dónde fue después?
Anciano Ye, su salud es primordial. Es un asunto de gratitud. Tontos. ¿Es esto solo un asunto de gratitud? ¿Saben lo que es esto? Es el sistema de transmisión de oruga dibujado por esta joven. Comparado con los planos de los expertos extranjeros, es incluso más avanzado. ¿Qué significa esto? Que mientras encontremos a esa camarada, la tecnología de tractores de nuestro país nunca volverá a ser limitada por países hermanos. Limitada. The Encuentren. film was translated Debemos encontrar a esa and joven y narrated traerla de by vuelta. M-Media. Esto es para el desarrollo y la construcción de nuestro país. Extremadamente importante. Ahora recuerdo. Esa mujer camarada vino junto con 2 soldados de defensa fronteriza. Soldados de defensa fronteriza. Bien, bien. Eso es genial. En ese caso, podemos ir directo a la guarnición y encontrarla allí. Vamos. Sea, este auto descompuesto se avería 7 u 8 veces por semana. Comandante, esposa del comandante. No se preocupen todos, bajaré y lo arreglaré rápidamente. Está bien. ¿Quieres un poco de agua? Ven a tomar un poco de agua. Comandante Jan, yo también quiero un poco de agua. Esto fue preparado para mi esposa. No hay más. Zorra, ya verás. Te haré pagar por esto. Viejo, ¿puede ser un poco más confiable? La esposa del comandante acaba de llegar hoy. La película fue transcripción. No podemos dejar esperando. Narrado por M-Media. Maestro Wang, ¿qué está pasando? Eso es extraño. No quiere arrancar. No se preocupe, cuñada. Que este auto se apague es un viejo problema. Deje que el maestro Wang lo arregle de nuevo. Definitivamente hoy podremos llevarla a salvo a la guarnición. Así es como arreglas un auto. Ni siquiera abriste el capó. Si puedes arreglarlo. Realmente sería extraño. Ustedes, ¿realmente saben cómo arreglar autos? Las 2 veces anteriores que se apagó. Solo lo golpeé 2 veces y quedó bien. Pero no esperaba que esta vez no funcionara. Si no puedes arreglarlo, haz que la guarnición envíe otro vehículo, por Lingui. Está bien, de inmediato haré que envíen un auto por la cuñada. No se apresure. ¿Por qué no me dejan intentar a mí? La caja de herramientas que el sistema me dio ya está siendo útil tan pronto. También sabes cómo arreglar autos. Debería ser mejor que ustedes, hombres adultos. The film was translated and narrated by M-Media. Maestro, su auto ¿suele consumir mucho combustible? ¿Cómo supiste eso? La cuñada incluso entiende de autos. No es nada, solo un pequeño problema. Solo que la bomba de agua tiene un ligero inconveniente. Arreglarlo hará que quede bien. Listo, inténtalo. Lo arregló tan rápido. ¿Entiendes de autos? No solo vas a arreglarlo de forma improvisada, ¿verdad? Este vehículo es propiedad colectiva. Si lo rompes tendrás que pagarlo. Maestro Wang, suba al auto y encienda el motor. Solo quiero frustrar el prestigio de Q Ling. Eso es todo. Yang Qingshan, ¿no está siendo demasiado protector con Kiwini? Si no enciende, entonces tú serás quien dañó la propiedad colectiva. Aunque sea el comandante Yan, él no podrá protegerte.
Eres realmente increíble, cuñada. Realmente digna de ser una persona educada. Comandante Jan, su esposa incluso sabe arreglar autos. Eso es muy impresionante. Discúlpate con Lee. Si no, regresa caminando tú sola. Lo siento, Lo siento. este hombre guarda un poco de rencor. Pero es un buen rencor para guardar. Ten cuidado. El comandante trajo a su esposa de vuelta. Realmente digna de ser una esposa que estuvo en el extranjero. Se ve tan delicada y encantadora. Hermana, ¿qué sucede? La esposa del comandante Jan te molestó. Espera. Te ayudaré a vengarte de ella. ¿Y qué si estudió en el extranjero? Ese país extranjero es el capitalismo y el cuartel del imperialismo. No aprendas nada bueno. Y trae de vuelta ese conjunto extranjero de basura. Cosas capitalistas. Hermana, deja de hablar. Ni siquiera lo mencioné. La esposa del comandante es realmente asombrosa. Nuestro auto se averió en el camino. Los 3 hombres adultos no pudimos arreglarlo. La esposa del comandante nos ayudó rápidamente a reparar el auto. Dime tú si eso es asombroso o no. Eso sucedió. Cuñada. ¿Qué acabas de decir? La película fue traducida y sin corazón por Mía. ¿Por qué no me habías contado esto antes? La esposa del comandante es realmente muy capaz. A juzgar por esto, The trajo film was bastante habilidad translated técnica del and extranjero. narrated by M. Media. Comandante Jan, no quise decir nada más. En cuanto a mí, soy torpe con las palabras. No sé cómo hablar correctamente. Si no sabes hablar correctamente, entonces habla menos en el futuro. Probablemente la cuñada no lo dijo con malentendido. Chao, ¿quiénes son ustedes dos? Su esposa acaba de llegar y ustedes ya están aquí chismeando. Realmente necesitas controlar tu boca. Me temo que has hecho demasiado trabajo educativo y ahora no sabes frenar. Regresen. Dispérsense, dispérsense. Vamos a dispersarnos. No esperaba que Yang Shan me ignorara. Frente a tanta gente, te voy a matar. Todo es tu culpa, malvada. Ya verás. Escuché que te gusta bañarte. Te compré una tina y está instalada con un dispositivo contra la intoxicación por monóxido. Dime si necesitas algo más. Aunque dije lo que pensaba. Un hombre tan atento. Es raro incluso en generaciones futuras. Entonces iré a echar un vistazo. ¿Qué pasa? Aunque Yang Qinshan es bastante bueno. ¿No es esto un poco demasiado rápido? Me llegó el periodo. Toma. Ten esto. ¿Cómo tienes algo como esto? Yo. Escuché que vendrías, así que me preparé con anticipación. Cielos, Yang Qinshan es prácticamente Dorman. ¿Me salvaste la vida? Abdomen de 8 piezas. Espera un momento. ¿Esto es algo que puedo ver gratis? La película fue traducida y narrada por M. Media. ¿Estás despierto? The film was ¿Dormiste translated bien? and narrated by M. Media. Estuvo bien, pero siempre sentía algo que me pinchaba. Seba, duermes con un arma.
Esposa del comandante. Si Wong debe necesitarme para algo, iré a ver. Esposa del comandante. Comandante, algo anda mal. ¿Qué sucede? Habla claro. Un grupo de aldeanos vino afuera. Dicen que su tractor se averió y quieren que la esposa del comandante ayude a echar un vistazo. Un tractor. Tonterías. ¿Quién corrió la voz sobre el asunto de Lingy? Lingy solo arregló un chip. ¿Cuándo dijo ella que podía arreglar tractores? Es cierto. Yo tampoco lo sé, pero los aldeanos están todos reunidos en la entrada. ¿Qué tal esto? Les diré a todos que la esposa del comandante no está aclimatada y los rechazaremos. No, espera. Dices que es un tractor lo que hay afuera. Eso es genial. Lingy, no seas imprudente. En realidad, mis habilidades de reparación de autos provienen de tractores, que aprendí por analogía. Vamos a echar un vistazo. Toma la caja de herramientas. No te preocupes. Nuestra esposa del comandante, Jan, es increíblemente capaz. Es alguien que estudió en el extranjero. Ayer, en solo unos movimientos, arregló el camión grande de alguien. Un problema pequeño como sus tractores no es nada para ella. Esta exageración suya es demasiado baja, ¿no? ¿No? Casi lo está diciendo en voz alta. Miren, esto es la esposa de nuestro comandante Jan. Parece una hada celestial. Oh, Dios mío. ¡Qué chica tan hermosa! Tan joven. Este tractor, varios de nosotros los hombres no pudimos descifrarlo. ¿Puede una chica tan joven averiguarlo? Este es solo mi primer día en la aldea y mi reputación ya se ha extendido por todo el pueblo. Debo agradecerles a ustedes dos por ayudarme a promocionarme. ¿Qué estás diciendo? Eso es solo porque la esposa de nuestro comandante es muy capaz y sus obras se difundieron mucho. Camarada, por favor, le rogamos que nos ayude. Mire este tractor. Toda nuestra aldea depende totalmente de él, sea gentil. Hoy todavía tuvimos que usar ganado y personas para arrastrarlo hasta aquí. De lo contrario, tendríamos que arrastrarlo de regreso. Por favor, está bien. ¿Quieres jugar un plan abierto conmigo hoy? Hoy. Solo observa cómo te pongo en tu lugar. No se preocupe. Mientras sea un tractor, puedo arreglarlo hoy mismo. The film was translated and narrated by M Media. Este tractor es el sustento de la aldea Shah. Si lo rompes mientras lo arreglas, veremos con qué nos compensarás. Esto es un tractor. Si hubieras roto ese camión grande, el comandante Jan aún podría protegerte. Si este tractor se rompe al intentar arreglarlo, ni el comandante Jan podrá protegerte. Ay, Dios mío. ¿Por qué esta chica es tan imprudente? Camarada, por favor, sea delicada. Sea delicada. Todo nuestro pueblo solo tiene este tractor. No lo deje inservible por completo. Jefe de la aldea, este tractor suyo ya soltaba humo azul constantemente y gastaba demasiado combustible, ¿eh? Sí, tiene usted toda la razón. Deben ayudarnos a toda costa. Este tractor lleva una semana estropeado. Estamos tan desesperados que solo dormimos 3 horas al día para recuperar el progreso perdido en la siembra. Ciertamente no queremos retrasar al país. Así es. Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. No se preocupen. Denme media hora y lo arreglaré por ustedes. ¿Media hora? ¿De qué alardea usted? El viejo Xiao, un técnico maestro con décadas de experiencia en reparación, no pudo arreglarlo tras trabajar tarde. ¿Cómo iba usted a poder arreglar? Exacto. Si dejamos que Kelingi pierda prestigio hoy frente a todos, tal vez así, el comandante Jan deje de quererla. Muy bien, inténtalo. ¿Se puede arreglar? ¿Se puede arreglar? Está arreglado. Está arreglado. Increíble. El tractor está arreglado. El tractor está arreglado. Jefe, ¿ya está arreglado? Ya está arreglado. No dijo que media hora hace un momento. Solo han sido 10 minutos. ¿No? Porque temía que lo necesitaran con urgencia. Gracias, gracias. Vayan rápido a atrapar pollos para la camarada Hingy. No deben molestar. No deben hacer. Hoy también tuve suerte.
¿Y si solo supiera arreglar camiones y no este tractor? Y no habría sido un viaje en vano, malgastando tanta mano de obra para nada, para nada. ¿Está diciendo que nadie sabía que usted podía arreglar tractores? Así es mi primer día en esta aldea. Ni siquiera mi marido sabe que puedo arreglar tractores. ¿Cómo podría saberlo alguien más? Pero creo que quien lo difundió quería que ganara reconocimiento. Ante todos, ¿Esto cuenta como hacer el bien con malas intenciones? Quien difundió el rumor es realmente malvado. ¿No es así? Lo más probable es que tenga a la camarada Kolingi. Un problema con ella, quería hacer algo malo en secreto, pero por accidente terminó ganando reconocimiento. Es simplemente intentar robar un pollo y terminar perdiendo el arroz. felicidades por reparar el tractor. Progreso de investigación al 100%. Recompensa un giro en la gran rueda de premios. Eso es genial. Puedo ganar un premio de nuevo. Es realmente Kolingi, esta joven delicada y mimada que solo habla de café y fiestas de baile. Una señorita capitalista. Puede realmente arreglar un tractor. ¿Qué sucede? Solo tengo curiosidad. ¿Realmente puedes reparar un tractor? Estas cosas no deberían ser algo que se aprenda casualmente en el extranjero. Recuerdo que estudiaste fuera y tu carrera no era esta. Tal como pensabas. La carrera que estudié en el extranjero fue de hecho economía. Eso es lo que estudian los extranjeros. Pero en secreto fui a estudiar ingeniería mecánica porque, respecto a este tipo de conocimiento, se cuidan de los estudiantes de nuestro país, que van específicamente a estudiar niveles avanzados, pero no se cuidan de una señorita como yo que habla de fiestas y café. Ya veo. Entonces todos te juzgaron mal. No eres una joven, delicada y mimada, sino un águila, a punto de volar en el cielo azul, The Bite of One. Date prisa. Es hora de ir a trabajar y reformarse. Deja de holgazanear. Date prisa y ve. Ya no me quedan fuerzas. Déjame descansar un poco. No puedo soportar esta dificultad. Solo piensa en algo. Hoy fallamos en hacer quedar mal a esa. Hacer ver a Kolingi como una tonta. En cambio hicimos el ridículo nosotros. Kolingi, esa perra es demasiado astuta. Incluso si queremos conspirar contra ella, necesitamos planearlo cuidadosamente a largo plazo. Espera, ¿conoces a Kolingi? Shenro, ¿estás diciendo la verdad? Por supuesto que es verdad. ¿Cómo podría usar mi propia reputación para decir tonterías? Fue Kolingi quien me tendió una trampa deliberadamente, provocando que los matones me llevaran y me violaran brutalmente. Pero escuché que intentaste dañar a Kolingi, pero fallaste y terminaste dañándote a ti misma. ¿Cómo es eso posible? Miren todos. Esto es, precisamente, porque ella quería incriminarme. Deliberadamente. Piénsenlo. Si yo quería secuestrarla, ¿cómo podría ella escapar tan rápido? Ella es solo una mujer débil. Entonces, ¿por qué la persona que terminó atada fui yo? Además, creo que ella solo quería incriminarme. Y luego usar la influencia de la familia Q para escapar. Deben hacer justicia por mí. No te preocupes. Definitivamente vamos a ayudarte con este asunto. Huin, veremos cómo escapas esta vez. No esperabas esto, ¿verdad? Este no es Zuko. Las noticias no corren rápido aquí. Estos últimos días, ya he preparado una explicación impecable. Siempre y cuando todos aquí sospechen de ti. Incluso si Yang Shan te defiende, será inútil. El sufrimiento que soporté debo hacer que tú, Lingi, lo pases de nuevo. Este es un motor diésel. En la era pasada, además de tractores, la maquinaria diésel se usaba mucho en la agricultura. Pero al igual que los tractores, a menudo estaban sujetos a restricciones de naciones hermanas. En fin, si queremos resolver el problema de las restricciones, ¿por qué no juntos? Oh, cierto. Sobre mi sorteo de lotería. Déjame ver, ¿qué puedo ganar esta vez? La última vez obtuve un boleto y me engañaron para aceptarlo. Esta vez debes prepararme algo bueno. Portaaviones. 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 Felicidades, Peter. Has recibido un kit de reparación de tractor. Un kit de reparación. No, eres demasiado tacaño. Sin embargo, es verdad que muchos tractores necesitan reparación ahora.
Este kit llegó justo a tiempo. Cuñada. Cuñada. Esto es mal. Traducido y narrado. Que Shenruer te acusó falsamente, diciendo que contrataste gente para mancillar su inocencia y causaste que fuera encarcelada. La organización llevará a cabo una sesión de lucha contra ti. El comandante Yan ya ha ido allá. Viejo Sue, ¿viene alguna figura importante? Acaban de llegar noticias. Su Yang, comandante de la Brigada de Defensa Fronteriza. El anciano vendrá pronto. El anciano Yei podría ser nuestra máxima autoridad en maquinaria, el pilar de la nación. El anciano Yei. Así es. Por lo tanto, no puede ocurrir absolutamente ningún problema hoy. Y no debemos dejar al anciano Yei con ninguna mala impresión. Líder, quiero denunciar a Kulingi. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió exactamente? Chunrei, este es el comandante de Brigada Azul. Si tienes algo, puedes decírselo. Él hará justicia por ti. Soy la hermana menor de Kulingi. Quiero denunciar a Kulingi por provocar mi secuestro, abusada por varios hombres y sufriendo un trauma de por vida. Además, ella confió en la influencia de su familia y me echó la culpa a mí. Me envió a Badong para ser reeducada. Existe algo así. ¿Es esto cierto? Esta Kulingi parecía una buena persona, pero nunca esperé que fuera tan maliciosa. Si quieres culpar a alguien, culpa a Kingi. Lo ocultó demasiado bien. Incluso el comandante Yan fue engañado. Mucho más todos ustedes. Tú para vengarte de mí. Realmente no te detienes ante nada. Matarte, la persona que ahora te está denunciando. Tu hermana es Chunrei. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? No hagas acusaciones sin fundamento. ¿Chanraer, acaso ella no estaba en trabajos forzados? ¿Tienes los documentos legales para sacarla? Por supuesto, recibió un informe de mis subordinados. Por eso la saqué. No cambies de tema ahora. Vengan todos a ver esto. Esta descendiente de capitalistas está abusando de la gente común. Aún queda algo de justicia en este lugar. Yo puedo testificar. La camarada Kulingi entregó todos sus bienes personales. Decir que es una descendiente de capitalistas es quizás demasiado prejuicioso. Comandante, tal vez deberíamos dejarlo así. Le dije que no podemos ganar contra Kuling. No se preocupe. Si Kulingi realmente tiene la culpa hoy, definitivamente no la dejaremos pasar. Sí, tenga la seguridad. Hoy debemos hacerle justicia. Comandante de brigada, sobre el asunto de hoy debe actuar con seriedad. Esa figura importante llegará pronto. Si no se maneja bien, y esa figura se entera, me temo que afectará la imagen de nuestra región militar. Ninguno de esos capitalistas es buena gente. Si me pregunta a mí, deberíamos detener directamente a esa señorita capitalista. Deténganla. Quiero ver qué señorita capitalista se atreve a ser tan arrogante. No esperaba que el anciano Ye llegara tan pronto. Esto ya no se trata solo de la imagen de la región militar. Anciano Yei, por favor, cálmese. Ciertamente manejaremos este asunto con seriedad. Matarte. No esperaba que realmente enfurecieras al anciano Ye. Te has acabado el día de hoy. Kingi, te dije que el sufrimiento que soporté te lo devolveré. 10 veces, incluso 100 veces. No tengas miedo. Aunque arriesgue todo hoy, le probaré al anciano Yei que eres inocente. Como se esperaba del hombre, que ella eligió. Me gusta este sentido de responsabilidad. No te preocupes, no tendré problemas hoy. En esta época, este tipo de cosas aún pueden suceder. Gente como esta también logró infiltrarse. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? Anciano Ye, por favor, tenga la seguridad. Definitivamente informaré esto y haré que investiguen este asunto a fondo. No permitiré que Kulingi, esta oveja negra, Pera Yuyu, dijo que ella es Kulingi e... ¿Así es? Exactamente. Creo que este asunto debe ser un malentendido. Psst. Puedo garantizar que esta camarada no es una mala persona. Esto es aceptable. ¿Qué está pasando aquí? Hace un momento el anciano Ye parecía bastante enojado. ¿Por qué cambió su actitud? Apenas vio a Kulingi. Esta camarada no es una mala The film persona. was translated Cuando estaba en la and biblioteca. narrated by Media. Tuvo un ataque al corazón. Fue esta camarada quien sacó las pastillas para el corazón que tenía y me salvó. No la conocía en absoluto. Ella estuvo dispuesta a salvar incluso a un extraño como yo. Todos pueden tender una mano amiga. Una chica tan amable.
¿Cómo podría ser una mala persona? Sí, exactamente. Lo sabía. No puedo compararme con Qiuling en nada. No soy tan elocuente ni manipuladora como ella, y tiene tan buenos contactos. De todos modos, como las cosas. Llegaron a esto y mi reputación está arruinada mejor. Me golpeo la cabeza y muero aquí mismo. Que todos vengan a juzgar este asunto. Dios, una joven, ha sido dañada de este modo, solo porque Klingi le salvó la vida al anciano Yu. Debemos confundir el bien y el mal sin distinguirlos. Maestra, dada la situación actual, no es apropiado que siga defendiendo a Kang Eng. Ustedes. Grandes noticias. Excelentes noticias. El diario de los trabajadores usó su primera plana para elogiar a nuestra camarada Kolingi. Déjenme ver rápido. Comandante de brigada, ¿qué dice el periódico? La camarada Kolingi, aunque proviene de una familia capitalista, donó todas las fábricas de su familia al Estado sin compensación. Además, renunció a todos los dividendos de las fábricas. Esto fue usado para apoyar el desarrollo y construcción de la patria. No esperaba que Kindi fuera tan desinteresada. Su conciencia ideológica es verdaderamente excepcional. La conciencia ideológica de Qiuling es tan elevada. ¿Cómo podría ser una mala persona? No es solo donar una fábrica en ruinas. Quizás solo intenta crear una imagen. Cierto. Deberíamos apegarnos a los hechos. En la segunda página de este periódico. La película fue aclarada y narrada por... Aunque la camarada Klingi es extremadamente sobresaliente, su padre biológico Chen Wang no posee una conciencia ideológica tan elevada. Chen Guangzong tuvo un romance con Shen Yurong. Y el padre Chen Rue también quería conspirar con Chen Yurong y Chen Rue para vaciar los bienes de la familia Qia y huir a Hong Kong. ¿Cómo pudo pasar esto? Y Chen Rue incluso quería coludirse con externos para arruinar la reputación y la posición de la camarada Kolingi. Pero el villano arrestó a la persona equivocada, confundiendo a Chen Rue con la camarada Kolingi, Así fue como la camarada Kolingi escapó de la calamidad. Chen Rue, ¿qué tienes que decir ahora? Desprecio. ¿Cómo puede ser tan descarada de denunciar a Qiuling? ¿Cómo terminó The el film ingeniero was Qia? translated Toda tu and familia, narrated toda esta by familia. M-Media. Mira, ninguno de ellos sirve para nada. Eso no es verdad. Fue Qiuling quien me hizo daño. ¿No dijiste que mientras yo insistiera en acusar a Qiuling, me ayudarías? Lárgate. ¿Cuándo dije yo tal cosa? Comandante de brigada Sue, todo esto es un malentendido. La comandante de brigada, Sue Huijin y su hermana, siempre han tenido rencor contra Ling. Sospecho seriamente que guardan resentimiento hacia mi esposa y convencieron a Chenu de incriminarla. Exijo una investigación exhaustiva sobre este asunto. Anteriormente, usted afirmó haber recibido un informe de un subordinado. Antes de sacar a Chen Rue, ¿dónde está la carta de acusación? ¿Dónde está? Comandante de brigada Sue, todos fuimos engañados por esta persona. Por favor, créanos. Creo que lo hicieron intencionalmente. Y no por qué sacar a Chunra sin seguir el procedimiento. ¿Por qué no verificó la situación con su Hoi? Guardias, arresten a Chen Rue y a las hermanas Hugiyan por mí. Sí, señor. No, no me toquen. No me toquen. No me toquen. Vamos. No me toquen. Camarada Kolingi, por fin te encontré. Anciano Ye, debe estar cansado del viaje. ¿Por qué no viene a nuestra casa a tomar un té y charlar con calma? Anciano Ye, su salud es importante. La película fue traducida, eso no importa. Narrado por los medios. Anciano Ye, ¿por qué no viene a mi casa a tomar un té? Sentémonos y hablemos tranquilamente. Está bien. Después de todo este alboroto, camarada Klingi, usted también debe estar cansado. Vaya a su casa. Por favor. Ye, este es el té billing de este año. Por favor, pruébelo. Xiaoyan, es usted demasiado amable. ¿Qué está diciendo? Debería agradecerle por sacar a mi esposa de problemas hoy. Respecto al asunto de hoy, no ayudé mucho. De hecho, todo fue porque la camarada Kolingi
Es digna y no teme las calumnias. De lo contrario, nadie podría haberla salvado. Además, la camarada Kolinghi me salvó la vida. Solo dije unas pocas palabras. No es gran cosa. Al contrario, si hablamos de gratitud, soy yo quien debería agradecer a la camarada Kolinghi. Ella me salvó la vida. Además, ha hecho una gran contribución a nuestra patria. Todos deberíamos estar agradecidos con ella. Linghi salvó la vida del anciano Yi. Además, el anciano Yi admira mucho a Linghi. Casualmente, Linghi también estudia ingeniería mecánica. Si pudiera recibir orientación del anciano Yi. Oh, cierto. Camarada Kolinghi. The film Este es was el plano que dejó en la translated biblioteca. and narrated Ese by plano M-Media. lo tomé y lo estudié. Hay 2 puntos que no pude entender. Me gustaría pedirle su orientación. ¿He visto eso mal? Linghi realmente sabe cómo diseñar planos. Incluso el anciano viene a consultarla. Esta parte es en realidad un error gramatical tras la traducción. Esto significa apoyo mecánico. Así que ponerlo aquí está bien. Ya veo. Comandante Brigada Su. Anciano Yi, ¿qué opina del talento mecánico de Kia Linghi? La camarada Kolinghi es más que talentosa. Es extremadamente talentosa. Sí, la camarada Kolinghi ciertamente tiene talento. Pero aún es muy joven y le falta experiencia. Si usted, anciano, pudiera aceptarla como alumna y darle algo de orientación. Comandante de Brigada Su, deje de bromear conmigo. No estoy bromeando con usted. Comandante de Brigada Su, mire el diseño del plano, del tractor de la camarada Kolinghi. Olvídese de la planta guiedoso. Le garantizo que en el mundo entero no hay un tractor tan avanzado como este. Déjeme decirle algo más. La capacidad mecánica de la camarada Kolinghi ya es muy superior a la mía. ¿Qué dice, anciano Yi? Estará bromeando conmigo, ¿verdad? El tractor diseñado por Kolinghi. Su tecnología es de hecho más avanzada que la extranjera. En ese caso, nuestra tecnología de tractores ya no tiene que preocuparse por las restricciones extranjeras. ¿Es correcto? Imposible. ¿Cómo puede ser esto? Aunque Kolinghi entiende algo de tecnología, después de todo, es una mujer y muy joven. ¿Cómo podría tener la habilidad de diseñar un tractor más avanzado que los extranjeros? Comandante de brigada. Aunque este asunto es difícil de imaginar, la capacidad de la camarada King es evidente aquí. Esto también es un hecho. En ese caso, la importancia de la camarada Kolinghi para nuestra nación. Emita la orden. Camarada Kolinghi. El asunto de los planos no debe difundirse externamente, para que no nos encontremos con alguien como Chen Ruer, una persona con motivos ocultos que intente incriminarla. Camarada Kolinghi. Maestro, el tiempo casi se acaba. Debería ir a descansar ahora. Apenas hemos comenzado. Todavía tengo muchas preguntas que necesito hacerle a la camarada Kolinghi. Muy bien, deje de hacerme perder el tiempo. Anciano Yi, acaba de llegar hoy y debe estar exhausto por el viaje. ¿Por qué no regresa a descansar? Está bien. Podemos continuar nuestra discusión mañana. Muy bien, la camarada Kolinghi tiene razón. Entonces continuamos mañana. The film was translated and narrated by M-Media. Ye, comandante brigada. Cuídense mucho. Iré a preparar la cena. Descanse bien. Yo haré la cena. Deje la cocina para mí de ahora en adelante. ¿Qué estás haciendo? Actualmente la planta Yua es la que más necesita genios mecánicos como tú. La visita del anciano Yi probablemente te llevará lejos de Bakuan, a la planta Yichua. Si nos volvemos a ver en el futuro, probablemente será difícil. ¿Tienes miedo de que el anciano Yui me lleve? Has estudiado tantos años y has soportado tantas dificultades para contribuir al país. Esta es una oportunidad maravillosa, con la que muchos sueñan pero no pueden alcanzar. ¿Cómo podría usar mis deseos egoístas para retenerte aquí? ¿Qué clase de persona sería entonces? Entonces lo eres. Ya no sientes pesar por separarte de mí. Está bien entonces. He decidido que iré con el anciano Yi. No es que no me pese separarme de ti, pero también respeto tu decisión.
No te preocupes. Incluso si voy a la planta U2O, te contactaré a menudo. Entonces iré a preparar la cena primero. Camarada Kingi, ella diseñó un tractor más avanzado que los del extranjero. Los planos del tractor son totalmente auténticos. Además, los planos fueron inspeccionados personalmente por el líder anciano, Jay. La habilidad de la camarada Kyolingi es extremadamente importante para el desarrollo de nuestro Bahu. Pero si el anciano Yi insiste en llevar a la camarada Kyolingi a la planta U2O, no actúes imprudentemente. Un talento tan valioso como la camarada Kyolingi no puede dejar nuestro Bahu por Hiwan. Pero si el anciano Yi insiste en llevársela, ¿qué debemos hacer? Yo tampoco puedo detenerlo. Respecto a este asunto, iré a discutirlo con el anciano Yi. En el peor de los casos arriesgaré mi reputación y solicitaré a las autoridades superiores construir una fábrica directamente en Bahu. De esta manera, la camarada Kyolingi no tendría que irse de Bahu, ¿verdad? Si no esperaba que las autoridades superiores valoraran tanto a la camarada Kyolingi. Shenruer y Hugil y sus hermanas, probablemente, estarán en graves problemas. Camarada Kyolingi, usted también sabe que nuestro país está esperando reconstruirlo todo, especialmente las grandes áreas de tierra que necesitan desarrollo, y esto requiere el uso de tractores. Y actualmente, la única fábrica en nuestro país que puede producir tractores avanzados es la planta U2O. Aunque tenemos al ingeniero Andre, de una nación hermana. Él no es de nuestra raza, y sus intenciones deben ser diferentes. No solo no está dispuesto a entregarnos la verdadera tecnología, sino que también la usa para amenazarnos, proponiendo todo tipo de demandas absurdas. Por lo tanto, camarada Kingi, ¿podría venir conmigo a la planta U2O? La camarada Kalingu es el tesoro de nuestro vagón. ¿Cómo puede irse así? Así es. La gente del pueblo todavía cuenta con la camarada Kilingi para que les ayude a reparar sus tractores. Si ella se va, ¿qué hará la gente entonces? Exacto. 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 Sin importar la decisión que tomes, te apoyaré. Camarada Kingi, ¿estás dispuesto a volver a la planta U2 conmigo? Anciano Jay, me disculpo por contribuir a la construcción de Beta Wang. Este es mi sueño. No hay nada por lo que disculparse. Lo sabía. Definitivamente tomarías esta decisión. Anciano, le pido disculpas. Es por eso que el comandante de brigada Su y yo hemos presentado los planos que dibujaste anoche y la solicitud ha sido aprobada detrás del campamento Beta. Construiremos otra fábrica temporal. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Sin embargo, no te emociones demasiado. Esta es solo una fábrica temporal. Incluso si es solo una fábrica temporal. Fue el anciano Jay quien apostó todo para conseguirla. Además, enfrentaremos muchos problemas. Sé que es precisamente por mi aparición que Andrés sintió una sensación de crisis. Aunque se ha construido una nueva fábrica, todavía necesita bastantes trabajadores transferidos de la planta Y2O. Mientras los trabajadores sean de la planta Y2O, inevitablemente provocará la insatisfacción de André. Si en ese momento vuelvo a fallar en la fabricación de tractores, es muy probable que el liderazgo sienta que ambas partes pierden. ¿Verdad? No esperaba que la camarada Kyolingi, a pesar de su corta edad, no solo sea experta en mecánica, sino que también vea las cosas tan claramente. Estas cosas, ¿cómo no iba a saberlas? Incluso en generaciones futuras siempre escuchaba noticias sobre varios países imponiéndonos sanciones. Pero como he transmigrado a este libro ahora, naturalmente debo esforzarme contra la corriente. Mi país nunca lo tolerará. El problema principal es que la camarada Kalingi no solo es una mujer acosada por otros, sino que también es demasiado joven en este momento. Esto realmente hace que sea difícil de creer para la gente. Por lo tanto, si queremos establecer realmente esta fábrica temporal, la dificultad es muy alta y será muy difícil de realizar. No importa si es una mujer, salvando a la nación y asegurando al país, debería seguir dividido por género. ¿Deberíamos priorizar la antigüedad? Anciano Jay, comandante de brigada Shu, yo, Chulingi, estoy dispuesta a firmar un compromiso militar. Denme un mes de tiempo. Si no logro construir el prototipo, estoy dispuesta a enfrentar una corte marcial. La ingeniera Q realmente firmó un compromiso militar. La ingeniera Q tiene un gran espíritu. Creo en ella. Definitivamente tendrá éxito. No eres una soldada. Incluso si firmas un compromiso militar es inútil. Pero Comandante de brigada Su, anciano Jay, Ai Yang Qinshan.
Estoy dispuesto a responder por la camarada Julingi y apostarlo todo. Si en un mes no se fabrica el prototipo de la máquina, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Yang Qingshan, eres una comandante de buen origen y con perspectivas ilimitadas. A nivel personal, eres mi esposa, compartimos la tierra, y estamos unidos en la vida y en la muerte. Tu convicción es mi dirección. A nivel oficial, lo que veo es una gran nación Z, nueva y orgullosa alzándose con firmeza. Nuestro propio plan para una nación fuerte. Por esta gran aspiración, yo, Yang Qingshan, prefiero ser hecho pedazos, y no dudaré. Bien, Xiaoyan. Bien hecho, Xiaoyan. Ya que posees tal coraje, ¿cómo podría quedarme atrás? Cuenten conmigo. Yo, Yang, estoy dispuesto a firmar una garantía militar para respaldar a la camarada Kungi. Si tenemos éxito, será una bendición para nuestra nación. Si fallamos, yo, Yang, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad principal y enfrentar la ejecución, sin arrepentimientos. Bien. Cuenten conmigo. Este uniforme militar, esta medalla, hoy los pongo en manos de la camarada Kia. Garantía militar, yo la firmo. Cuenten conmigo. Confío en la camarada Kia. Y aún más confío en nuestro espíritu colectivo de nunca rendirnos. Cuéntenme para nuestra nueva gran nave. Arriesgaremos todo. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Bien, bien, bien. Con todos ustedes. ¿Por qué debería la nación preocuparse por no prosperar? ¿Por qué temer a los peligros que vienen? Personalmente contactaré a la planta U2O. Incluso si tengo que arriesgar mis viejos huesos. Debo trasladar a los trabajadores más capaces. De la fábrica hacia aquí. Bien. Bien. Sudach, director de la planta. Líder, debe calmarse, porque nuestros estándares nacionales están demasiado atrás. Intentar fabricar un prototipo de tractor en un mes en una fábrica recién construida es simplemente imposible. ¿Por qué debe correr este riesgo y apostarlo todo? ¿Qué hay de mi propia reputación? Usted no entiende. Déjeme decirle, camarada Kolinghi, que respecto a su talento y mecánica, ella solo puede ser descrita como una genio. Nunca juzgaría mal a una persona. Además, si no luchamos por la autosuficiencia y seguimos dependiendo de otros, siempre estaremos controlados por ellos. Viejo Sue, usted también lo ha visto. Andre, la arrogancia y tiranía en nuestra planta U2O. Han pasado tantos años. Debemos seguir soportando esto. Dejarlos que nos controlen. Dejar que otros países nos controlen. ¿Acaso no queremos ponernos de... Muy bien. Haré arreglos inmediatos para que los trabajadores de la planta U2O corran a comprar Juan durante la noche. Eso realmente me hace reír. Andre, un ingeniero extranjero. Ustedes salvajes atrasado. Y quieren fabricar tractores ustedes mismos. Andre, ¿cuántas veces te he dicho que no tienes permitido beber durante el horario laboral? Nada de beber. Bebí. Sí, bebí. ¿Y qué? Pedazo de idiota. Incluso si bebí, sigo siendo mejor que tú. Este grupo de tontos cuyo cerebro funciona mejor. La película fue traducida y narrada por medios. ¿Realmente creen que pueden fabricar tractores ustedes mismos? Es simplemente gracioso, ya que tú, Andre, nos menosprecias. Entonces estamos decididos a construir un tractor y demostrártelo. Escuché que la ingeniera Kia es extraordinaria. Los planos de tractor que diseñó son incluso más avanzados que los extranjeros. Una ingeniera tan formidable debe ser bastante mayor, ¿verdad? Y aún así vino a un lugar como Bong. ¿Han llegado todas las personas asignadas? Ya han llegado todos. Anciano Ye, estos trabajadores. Cada uno de ellos es un individuo talentoso con habilidades reales. Camarada Kolinghi, intentar mantenerlos a raya podría ser un poco difícil. No vas a ayudar. Todo esto debe ser manejado por la propia camarada Kolinghi. Solo manteniéndolos a raya, primero podrá el trabajo posterior avanzar sin problema. No tengas miedo. Me quedaré a tu lado.
¿Por qué siento que estás más nervioso que yo? Yo solo me preocupo por ti. Estos trabajadores, cada uno de ellos es una élite de la planta Yual. Todos poseen habilidades únicas. Incluso, si hoy no puedes mantenerlos a raya, absolutamente no debes ofenderlos. Ya veré cómo mediar después. Solo relájate. Solo mira mi desempeño después. Oigan, señorita, ¿dónde está la joven ingeniera Kia? Dense prisa y dejen que la ingeniera Kia salga. Déjenos conocerla. Quiero ver a esta persona que hizo que el anciano Jay y todo el campamento militar de Bajiwon dependieran de la ingeniera Kia. ¿Quién es ella exactamente? Hola a todos. Mi nombre es The Yulinki. film was translated Soy la ingeniera and Hu. narrated by M-Media. Esta ingeniera Kia es en realidad una chica joven. Fuimos engañados y traídos hasta Bahu Aku. Eres solo una chica joven y no un hombre. ¿Acaso sabes siquiera que es un tractor? Todos, ya que han sido engañados para venir aquí, ¿por qué no adivino? Yo, este engañador. Lo que están pensando. Deben estar preguntándose si esta chica joven realmente puede arreglar tractores. Sus habilidades con los tractores. ¿Dónde las aprendió? Parece que ni siquiera puede levantar un martillo. Entonces, ¿cómo podría trabajar en una fábrica? Sinceramente, esta joven es bastante interesante. Parece que todos subestimamos a la camarada Kolinki. En primer lugar, responderé a la primera pregunta de todos. Definitivamente entiendo sobre tractores. Desde que llegué, todos los tractores de las aldeas cercanas los reparé, yo sola. No. Si no me creen, pueden ir a preguntar por ahí. Realmente no esperaba que tú, siendo tan joven, tuvieras habilidades reales. Yo también trabajé en el campo ayudando a reparar tractores. Estos tractores se averían de formas muy extrañas. Sin una verdadera habilidad es imposible arreglar. Pero eres solo una jovencita. ¿Dónde aprendiste tus conocimientos sobre tractor? Hace 5 años, bajo la apariencia de una hija de capitalistas, abordé un crucero y estuve a la deriva un mes hasta llegar a Europa. La carrera que estudié realmente no tiene nada que ver con tractores. Entonces tú, La tecnología avanzada de Europa no se le mostraría fácilmente a nuestros países. Estudiantes de ingeniería mecánica en el extranjero. Solo una joven como yo que habla de ganancias y salones de baile no sería sospechosa para ellos. Además, nunca creerían que una chica pudiera aprender esos principios mecánicos complejos. Por lo tanto, Mírenme hablar. La ingeniera Kia hizo un gran sacrificio por el desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, nosotros, como los extranjeros, juzgamos a las personas por su apariencia. Camarada Kulingu, le pido disculpas por mi actitud anterior, me disculpo. En nombre de la nación, le agradezco por su contribución. Camarada Kulingu, la subestimamos anteriormente. De ahora en adelante, solo debe encargarse de los asuntos técnicos. Absolutamente. Le daremos nuestra cooperación total. bien. Ahora, a continuación, déjenme mostrarles los planos que diseñé. Si alguien está insatisfecho, puede renunciar e irse de inmediato. The film No was tendré translated absolutamente ninguna and queja. narrated by M-Media. este dispositivo de transmisión ha sido mejorado específicamente para hielo, nieve y suelo resbaladizo. Ha sido modificado. Este plano es mucho más preciso que el que nos dio ese miserable André. Mucho más preciso. Echen un vistazo. Miren la precisión de los números en esto. Miren esto. Esperen. Me siento un poco mareado. Esto es realmente real. Duele mucho. No estoy soñando. Realmente podemos fabricar nuestro propio tractor ahora. De ahora en adelante, no tendremos que depender de otros, ni estar limitados por ellos. Hola, digo. Viejo Sue, estas personas acaban de ser entregadas. No vas a retractarte tan pronto, ¿verdad? ¿De qué tendría que arrepentirme? Solo quería llamarte para ver cómo estás. Estos trabajadores, todos poseen habilidades reales. Me temo que podrían ser difíciles de manejar. Si no funciona,
Deberías enviarlos de vuelta cuanto antes. Anciano Jay. No arruinará su reputación ahora. El ingeniero Kia cruzó el océano, solo para traer planos tan importantes. Absolutamente no fallaremos. Los esfuerzos y el trabajo duro del ingeniero Kia. Exacto. Definitivamente, fabricaremos un prototipo de máquina en un mes. Espera, ¿qué dijeron? Un mes. Puedes construir un prototipo de máquina en un mes. ¿Qué te parece? La persona que recomendé no te decepcionó, ¿verdad? Anciano Ye. Deja de fingir. ¿Crees que no lo sé? Definitivamente trajiste a estos trabajadores a propósito. ¿Dices estas cosas para engañarme? ¿Por qué no me crees? Bien. Si no me crees, ven a verlo, tú mismo, en un par de días. ¿No dejará eso las cosas claras? Basta, anciano Ye. Tú y yo sabemos. Que la película fue difícil y narrada por... Para fabricar un prototipo de tractor. Nuestra planta U2O ha existido por tantos años, e incluso con la ayuda de Andre. No hemos podido fabricar un prototipo de tractor. Ahora, ¿cómo podrías posiblemente fabricar un prototipo de tractor en un mes? Debes estar bromeando. No me di cuenta de que realmente tienes un buen sentido de autoconciencia. Todos ustedes son un montón de cerdos estúpidos. André, con tu coeficiente intelectual. Si pudieras fabricar tu propio tractor, los cerdos volarían. The film was Cuida tu tono. translated and narrated by M. Esto es Great Media. Shia. ¿Y qué si esto es Great Shia? ¿Qué puedes hacerme? Si no fuera por mí, toda tu planta U2O tendría que detener la producción. Ustedes, la gente de Great Shia, nunca podrán construir un tractor. Tú y todo tu gran Traducido y narrado por M. Media. son pura basura. André, puedes insultarme a mí, pero no puedes insultar a mi país, ni a mis compatriotas. Puedes empezar desde aquí. Conecta este lado. Todos deben prestar atención a esto. ¿Hay alguna otra pregunta? El ingeniero Kia es realmente increíble. Incluso pensó en todas estas cosas. Originalmente pensé que tomaría un mes fabricar el prototipo. Ahora parece que ni siquiera tomará medio mes. Nuestra tecnología actual de tractores finalmente no depende de otros. Es el ingeniero Q quien nos permitió enderezar la espalda. El ingeniero Q puede dominar la maquinaria hasta este punto. Realmente no sé cuántas dificultades sufrió en el extranjero estos 5 años. ¿Qué son estas dificultades? Mientras nuestro país pueda prosperar, cualquier cantidad de sufrimiento vale la pena. Ese maldito Q-Linger. ¿Por qué recibes la admiración de tanta gente, mientras yo solo puedo sufrir aquí una reforma laboral? Porque me hiciste las cosas difíciles. No esperes tener una vida fácil tú tampoco. Ingeniero Kia, cuidado. Ingeniero Kia, cuida. Comandante Jan, ¿Estás bien? ¿estás bien? Shin-chan, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Por qué eres tan imprudente? ¿Todavía recuerdas cuando te traje a Van? Lo que dije. Entonces, arraiguemos nuestros sueños en Bhagwan y trabajemos duro juntos. Es más, mi amado es un pilar técnico de la nación. Debo protegerte aún más. No le fallaré al país y no te fallaré a ti. Ingeniero Kia, fue Chen quien cortó la cuerda a propósito, haciendo que la placa de acero cayera. Deberías descansar rápido. No lo hice a propósito.
Todos miren rápido. Wing está golpeando a alguien. Dime, dentro de esta fábrica, si ocurre un accidente y un prisionero muere, ¿realmente importa? Por favor, no me mate. Sé que me equivoqué. Me equivoqué. Como me trates normalmente, puedo perdonártelo. De ahora en adelante, si te atreves a dañar a alguien cercano a mí de nuevo, haré que no puedas vivir ni morir. Q, solo espera. Sí. Anciano Ye Xiaoyan, escuché que resultó herido salvando al ingeniero Kia. Solo una herida menor. Te haré bien después de descansar un poco. Bien, mientras estés bien. Anciano Jay, ¿necesita algo? Ese es Udakan de la planta U2O, ¿cierto? Respecto a nuestro problema de construcción de fábrica, tuvo un conflicto con ese Andre. E incluso golpeó a Andre. Ahora Andre informó el incidente, lo que llevó a su suspensión. Suspensión. Podría no ser necesariamente algo malo. Su Udakan ha sido suspendido, y tú dices que no es algo malo. Fue suspendido para reflexionar o después de la suspensión vendrá directamente a nuestro equipo de proyecto. ¿Quieres decir? ¿Maestro? Maestro, después de que el director Sue fuera suspendido, también fue asignado por los superiores a nuestro proyecto Vidan. Él llega mañana. Está bien, entiendo. Ve y ocúpate de tus asuntos. El ingeniero Kia realmente es digno de haber estudiado en el extranjero. Tu perspectiva sobre los asuntos No se parece a la de nadie más. Principalmente, anciano Jay. Me dijiste antes que el director Sue originalmente tenía problemas con nuestra nueva fábrica Beta 1. Él pensaba que no podíamos construir el prototipo del tractor, pero ahora el prototipo está a punto de completarse. En ese caso volveré y prepararé un poco más. Te haré sentir orgulloso mañana. No se trata solo de hacerme sentir orgulloso. Se trata de honrar a nuestra fábrica Bahu. The film Traer was honor. translated También se trata de and honrar nuestra gran narrated Shia. by M Media. Que todo el mundo sepa que nuestra gran Shia en el campo de los tractores ya no dependerá del juicio de nadie. Así es. Entonces me retiro ahora. Adelante. Xiaoyan, solo concéntrate en recuperarte tu lesión. Recupérate bien. King Shan. El anciano Yi también está aquí. Comandante de Brigada Su. Comandante Su, ¿por qué ha venido? King Shan. Eres un paciente herido. No te muevas descuidadamente. Comandante Yan, este es el comandante de Brigada Su. Nos pidió especialmente atrapar este pollo. Llévalo a casa, Stewart, y nútrete. ¿Cómo puedo aceptar esto? No estaba gravemente herido. Xiaoyan, tu esposa no solo es el tesoro de nuestra Bawan, sino también el futuro y la esperanza de nuestra nación. Resultaste herido protegiéndola. Así que te mereces este pollo. Además, los superiores dan gran importancia a la seguridad de la camarada Lingyi si realmente puede construir el prototipo. Es inevitable que personas malintencionadas la ataquen. Por lo tanto, los superiores te han asignado una misión. Debes garantizar la seguridad personal de la camarada Lingyi. Por favor, esté tranquilo, comandante de Brigada Su de la Nación. Yo, Yang Qingshan, garantizo el cumplimiento de esta misión. No te preocupes por eso todavía. Come primero. ¿Qué comida deliciosa estás preparando? Huele muy bien. Y hay pollo. Después de que el comandante Yan resultó herido, el comandante de Brigada Su le dio un pollo para nutrir su cuerpo. Pero el comandante Yan no pudo soportar comerlo, y te lo dio a ti. Vamos. No me ha gustado el pollo desde que era pequeña. Además, has trabajado tan duro en los asuntos de la fábrica últimamente que has perdido peso. Es perfecto para que te nutras. Este pollo fue dado por el comandante de Brigada Su para la recuperación del comandante. Ella realmente se lo comió. No entiende de consideración ni de cuidado en absoluto. ¿Cómo puede esta mujer comportarse así? Exacto. Como mujer,
No solo no se encarga de las tareas The del film hogar, was si hay buena translated comida se la and come ella primero. narrated by M. ¿Cómo puede el Media. comandante Jan interesarse en una mujer tan perezosa y descuidada? Exacto. Lingy es mi mujer. ¿Cómo la trata es asunto mío? ¿Quién dice que las mujeres deben ser amas de casa diligentes y ahorradoras y mantener a sus hombres? Incluso en generaciones posteriores, sería difícil encontrar a un hombre con valores tan justos, tan justos. Yang Qingshan, casémonos. La película ya era para nuestro certificado de matrimonio. La persona que se registró contigo antes, no era yo. Ahora quiero casarme contigo bajo mi verdadera identidad. Lo que quiero decir es que aunque ya nos registramos antes, nunca tuvimos una boda formal. Quiero una ceremonia real para casarme contigo, legítimamente. Está bien. Iré a prepararme de inmediato. Una vez que terminen de fabricar tu prototipo, celebraremos la boda. De acuerdo. Kulingyi solo espera. El comandante Yang solo puede ser mío. No eres digna, y no tendrás la oportunidad de casarte con el comandante Yang. Viejo Sue. Finalmente logré que llegaras. Realmente me engañaste para que viniera aquí, ¿no es así? Si no fuera porque insististe en transferir personal de la planta Yo2O para establecer una nueva fábrica de tractores, ¿cómo habría causado la insatisfacción de Andre Wassett? Yo tampoco habría sido transferido aquí por los superiores. Digo, viejo Sue, nos conocemos desde hace tantos años. ¿Cuándo te he engañado yo? Entonces, ¿cómo estuvo la invitación de la fábrica de tractores a Juan? ¿Va bien? En ese aspecto. Es muy difícil de decir. ¿No acabas de decir que nos conocemos desde hace tantos años? ¿Qué hay de difícil de decir ahora? Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a la fábrica más tarde? ¿No lo sabrás entonces? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Fui engañado por ti para venir hasta Juan. ¿No es porque quiero conocer y entender la situación en la fábrica? Ahora me mantienes en suspenso. Esta es información clasificada. No se me permite hablar de ello. Anciano Ye, si realmente no se ha hecho. No importa. Presentemos un informe a los superiores. Después de todo, esta tarea es demasiado difícil. Los superiores les dieron un mes. ¿Cómo podría construirse posiblemente? ¿Quién dice que no puede construirse? Nuestro prototipo está casi terminado. Se completará en solo 2 días. ¿Qué dijiste? El prototipo ha sido construido. Sí, nuestro prototipo. Esta película fue traducida y narrada por M. Media. Mira el The film tiempo. was translated Sigues and engañándome. narrated by M. Media. Ya te lo dije. Estoy diciendo la verdad. Nuestra planta U2O pasó tantos años y no pudo construir un prototipo. Pero ustedes solo tuvieron medio mes y construyeron un prototipo. ¿Cómo es esto posible? Anciano Ye, no mentirías sobre algo como esto, ¿verdad? Vamos, veamos si te estoy mintiendo. Ven conmigo a la fábrica y echa un vistazo. Entonces lo sabrás. Vamos. Director Su, no puede acercarse al prototipo. Está bien. Él ahora también es parte del personal de nuestra fábrica. No es un extraño. Miren, este es el tractor diseñado por la ingeniera Kia. Es más avanzado que los extranjeros. Mírenlo bien. De los años, mis compañeros y yo hemos desarmado incontables tractores. De la Unión Soviética, de 3 reinos, de Hungría. Nuestro país nunca ha sido capaz de fabricar su propio tractor. Observamos impotentes como nuestra patria importaba tractores de otros países. Para importar tractores, pagamos un alto precio en divisas y hasta
Fuimos limitados por otros países. He soñado incontables veces que algún día vería personalmente los tractores producidos por nosotros mismos en la tierra, arando directo, así que lo logramos. Es más, nuestro tractor es más avanzado que el de cualquier otro país. Excelente. De ahora en adelante nunca más seremos limitados por otros países. En el futuro, por todo el territorio de nuestro país, se extenderá la investigación y el desarrollo. El tractor es producido por nosotros mismos. Sí, de hecho. Sí, de hecho. Esto es verdaderamente maravilloso. Anciano Ye, puede arrancar este tractor. Esté tranquilo. El corazón de este tractor, el motor, también fue diseñado personalmente por la ingeniera Kia. No solo su potencia es el doble que la de los tractores extranjeros, sino que la probabilidad de fallos es incluso menor. Ya hemos intentado encenderlo, y no hay ningún problema en absoluto. Inesperadamente, incluso el motor fue diseñado por la ingeniera Kia. Eso es fantástico. La ingeniera Kia es realmente un gran activo para la nación. La película fue traducida y narrada por los medios. Llegué tarde para comprar Juan esta vez. Anciano Ye, ¿podría conocer a la ingeniera Kia? ¿Quién es ella? Hola, director Su. Mi nombre es Kia Lingui. Kia Lingui. ¿Podría ser? Ella es quien diseñó el motor. Y la ingeniera del prototipo de tractor, Kia. Camarada Kia Lingui. ¿Cómo es posible? Es solo una chica joven. La juventud posee naturalmente nobles aspiraciones, haciendo honor al flujo eterno del río amarillo. Director Su, es el momento en que Grisia espera que todo reviva. Servir a la nación no distingue edad ni género. Bien, qué buena frase. La juventud posee naturalmente nobles aspiraciones, haciendo honor al flujo eterno del río amarillo. Después de todo, todos somos mayores. La nueva era de la Gran Shia está encomendada a ustedes, los jóvenes. Director Su, por favor, no diga eso. Cada generación tiene su propio legado. Si no fuera por usted, por el anciano Ye, y por los esfuerzos decididos de su generación, no tendríamos la era que tenemos hoy. No se preocupe, en el futuro, déjenosla a nosotros. Hola, Director Su. Es una llamada de Andre. Andre, ¿qué quieres? Cerdo, me enteré de que te fuiste a Bahank, a esa fábrica en ruinas. ¿Realmente no te has rendido, verdad? Idiotas como tú en realidad quieren desarrollar un tractor. No me estoy burlando de ti. Incluso si te dieran otros 20 años, ni soñarías con desarrollar un tractor. Ahora te daré una última oportunidad. Trae a todos los trabajadores. Y vuelve aquí inmediatamente. Arrodíllate ante mí y discúlpate. Quizás entonces pueda perdonarte. Y dejar que regreses a trabajar a la fábrica. De lo contrario, vete al infierno. El cerdo eres tú. Mírate a ti mismo. Eres ese que está en el corral. Un cerdo gordo, que no hace más que comer todo el día. Solo se la pasa bebiendo. Hasta un cerdo es más útil que tú. Sudacón, ¿no sabes cuáles son las consecuencias de insultarme, eh? ¿Y qué si te insulto? Si estuvieras frente a mí te daría una bofetada. ¿No te estarás apoyando solo en el hecho de que sabes un poco de tecnología sobre tractores? Déjame decirte que ya no hay nada especial en eso. Ahora nuestra Gran Shia ya ha desarrollado su propio tractor. Es mucho más fuerte que el de tu Unión Soviética. Disparate. ¿Cómo es eso posible? En 2 días más, celebraremos la ceremonia de finalización.
Si no lo crees, ven y míralo tú mismo. Eso se sintió genial. André se apoya solo en el hecho de que sabe un poco de tecnología de tractores y suele alardear en la planta U2O, tratándonos como basura. Finalmente pudimos deshogar nuestra frustración esta vez. La película fue traducida y narrada por los medios cuando André venga y nos vea operar personalmente el tractor. Ese será el verdadero momento de triunfo. Anciano Ye, no puedo esperar. Dentro de 2 días es la ceremonia de finalización del tractor. En ese momento, puedo aprovechar la ceremonia para proponérselo a Qiulingi. También permitirá que todos los presentes sean testigos de ello. Pasado mañana es la ceremonia de finalización del tractor. Y Yang King nos planea aprovechar la ceremonia para proponerle matrimonio a esa Qiulingi. Además, el día de la ceremonia también asistirán muchos líderes de alto rango. Realmente, no esperaba que Qiulingi lograra dirigir a la gente en tan poco tiempo para fabricar un prototipo de tractor. Probablemente se robarán el espectáculo. Esa Qiulingi, la persona que debía casarse con el comandante Yan, era yo. Todo es culpa de ella, por eso Qiulingi aún no se ha casado con el comandante Yan. Incluso fue arrestada y enviada a trabajos forzados. Chunrei, ¿de verdad estás dispuesta a quedarte de brazos cruzados, viendo cómo Lingi se roba el protagonismo en la ceremonia de celebración y luego se casa con el comandante Yan? Por supuesto que no estoy dispuesta. Ojalá pudiera comerme la carne de Lingi y beber su sangre. De todos modos, estoy arruinado. The film was En el peor de los translated casos, and Lingi y yo narrated by pereceremos M juntas. Media. Claro. ¿Que no te falta oportunidad? ¿Hablas en serio? Pasado mañana, ¿todos asistirán a la ceremonia de sesión? Los guardias que nos vigilan también irán. Y esta es tu mejor oportunidad. Bien. Muy bien. Lingi, solo espérame. Hiciste que lo perdiera todo, convirtiéndome en este estado actual. Ni humana ni fantasma. Si vivo o muero pasado mañana no importa. Solo quiero que estés muerta. En mitad de la noche, ¿quién viene a mi oficina? La película fue traducida y narrada por M. Date prisa. Mientras encontremos el plano de Lingi y se lo entreguemos a André, no tendremos que ir a la cárcel. Podemos ir a la Unión Soviética y vivir una buena vida. Ustedes dos traidores. Miren cómo me encargo de usted. Allá. Hermana, esto es genial. ¿Es aquí? El ingeniero André de la Unión Soviética también asistirá a esta ceremonia de finalización, siempre que le demos este plano a André. André puede sacarnos de la Gran Shaya y llevarnos a la Unión Soviética. Entonces, Lingi, el día de la ceremonia de finalización, Chunruer matará a Lingi. En ese momento, podré ver a Lingi morir justo frente a mí.
Este es el destino de cualquiera que intente robarme al comandante Yan. Qingshan, ¿cuál es tu sueño? The film was Mi sueño es translated protegerte and bien. narrated by Media. ¿Y cuál es tu sueño? Que todos manejen los tractores que tú mismo fabricaste, galopando por cada pulgada de tierra fértil en la Gran Cia. Déjame decirte, mi sueño es más que solo tractores. Mi sueño es que nuestra nación sea una potencia tecnológica. Quiero dedicar toda mi vida a esta tierra. Apasionada, dedicada. A la nación, Tin. Entonces ningún otro país podrá jamás frenarnos. Tecnológicamente. Eso es verdaderamente magnífico. Si resolvemos todos los problemas técnicos, entonces nuestros descendientes. Nuestro viaje no termina aquí. Es el vasto mar de estrellas. Un cielo lleno de estrellas. La película fue traducida y narrada por Media. Bien. Nuestro viaje es el vasto océano de estrellas, un cielo lleno de estrellas. Usaré toda mi vida para escoltarte y protegerte. Escuché que al anciano Yi y su equipo les tomó menos de medio mes fabricar este tractor. Realmente le han dado un gran honor a nuestra gran Xia. Escuché que todo fue gracias a una técnica llamada ingeniera Kia. No solo diseñó planos más avanzados que los extranjeros, incluso el motor fue desarrollado por ella misma. Esto logró la autosuficiencia total para la producción de tractores. Miren rápido. El anciano Yi y su equipo están aquí. Ahora, la ceremonia de finalización del tractor de la gran fábrica Shabon comienza oficialmente. Excelente, excelente. 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 A continuación, invitamos al anciano Ye y al director Su al escenario para encender el tractor. Camaradas, creo que en este momento crucial debe ser la persona que diseñó este tractor para nosotros. La ingeniera jefe, la camarada Kingi, quien se adelante personalmente a encenderlo. ¿Qué dicen todos ustedes? Bien. Bien. Que todos vean quién es exactamente la ingeniera Q que diseñó el tractor por sí sola. No estés nerviosa. Adelante. La ingeniera Q que diseñó el tractor es en realidad una camarada. Y muy joven también. ¿Qué tiene de malo ser una camarada? ¿Y qué tiene de malo ser un poco joven? La camarada Kieling estudió en el extranjero por 5 años soportando muchas dificultades. Aprendió habilidades reales. ¿Son todos ustedes, de la gran Xia, tan aficionados a engañarse a sí mismos? André, nuestro tractor, ha sido fabricado The film con was éxito. translated and narrated ¿Acaso no puedes by verlo? Media. Una mujer como ella, el tractor que fabricó, ¿puede siquiera arrancar? Esta mujer es claramente hija de un capitalista. Alguien así nunca podría construir un tractor. En mi opinión, el tractor que construiste es solo una carcasa vacía. Esta película fue traducida por Media. Esto funcionó. Funcionó. El tractor que pertenece a nuestra gran Xia es finalmente un éxito. ¿Ven? Les dije que la camarada Kielingi no nos decepcionaría. ¿Cómo es esto posible? André, ¿viste eso? Ya lo ves ahora, ¿verdad? Este es el tractor, desarrollado independientemente por nuestra gran Xia, incluyendo el motor. Es todo nuestro. Esto es imposible. ¿Cómo pudo ella, siendo mujer, haber aprendido estas técnicas? Precisamente porque parezco la hija de un capitalista, Es por eso que tuve la oportunidad de aprender tecnología real y regresar, para servir a la nación. ¿No solo diseñó un plano para un tractor? ¿Qué tiene eso de grandioso? ¿Cómo lograron salir estos?
Arréstenos. Espera. André, ¿qué quieres decir? Ahora, ambos son investigadores para mi Unión Soviética. No pueden tocarlos. ¿Cuándo se convirtieron en personas de la Unión Soviética? Desde que le entregué este plano de diseño al señor André, así empezó todo. Así empezó. Este plano. Despreciables Hujilan. Este fue el arduo trabajo de investigación y desarrollo del camarada Collin. Es más avanzado que los tractores extranjeros. ¿Cómo se atreven a robar y aceptar soborno? ¿Quién los ayudó? ¿Saben cuánto se sacrificó Kolingi por este plano? ¿Saben lo que este plano significa para nuestra gran patria? Y en realidad se lo dieron a un extraño. ¿Cómo pueden mirar a sus ancestros después de esto? ¿Cómo pueden mirar a la patria? ¿Cómo pueden mirar el trabajo duro y el sacrificio del camarada Kolingi? ¿Qué me importa a mí eso? Le entregué este plano al señor André. Al menos, ya no tendré que someterme a trabajos forzados. Y también podré Film vivir was una vida mejor en la Unión translated Soviética. and narrated by M-Media. Me temo que este plano, la película fue autorizada por M-Media. ¿A qué te refieres? ¡Qué coincidencia! Cuando ustedes dos vinieron a la oficina a robar el plano, yo también estaba allí. Convenientemente les di un plano falso para engañarlos. Imposible. Este plano no puede ser falso. Estás mintiendo. Entonces pueden echar un vistazo. Miren la estructura de este diseño. ¿Creen que una estructura como esta realmente puede soportar un tractor? Estúpido. La estructura de tensión de este plano fundamentalmente no puede sostener un tractor. Se desmoronará en el momento en que arranque. Solo ustedes dos idiotas seguían soñando con regresar a la Unión Soviética conmigo. Sigan soñando. Ve a Hugilan y a su hermana. No lo hagas. Sé que me equivoqué. Todo esto fue idea de Hugilan. No tiene nada que ver conmigo. Realmente sé que me equivoqué. Déjame ir. Suéltame. Kolingi, ¿realmente crees que esto terminó? Lingi, todo es tu culpa. Hiciste que lo perdiera todo. Hiciste que mi vida fuera peor que la muerte. Ahora voy a llevarte conmigo al infierno. ¿Qué quieres decir? Yang Qingshan, te odio tanto. Aún así seguiste eligiendo a Ling. Entonces no me culpes. Hoy te haré mirar, sin poder hacer nada. Kolingi morirá justo ante tus ojos. Kolingi, vete al infierno. Ingeniero Kia, cuidado. Cuidado. Comandante Yan. Qingshan. Qingshan, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué todos ustedes tienen que ser tan buenos con Kolingi? ¿Por qué? Qingshan, no mueras. ¿No prometiste casarte conmigo? Kolingi, esto es lo que te mereces hoy. Bien merecido te lo tiene. Todavía vamos a ir juntos a conquistar las estrellas y el mar, a conquistar la vasta galaxia. Lo que te prometí, sin duda lo cumpliré. ¿Estás bien? Originalmente planeé The film hoy was darte una translated propuesta sorpresa, and pero narrated by nunca esperé M-Media. eso. Este anillo realmente me salvaría. ¿Generado por mí? Me diste un susto de muerte. Entonces era un anillo. Ese cuchillo negro de Shenrue. Camarada Kolingi, caminarás conmigo el resto de tu vida. El comandante Yan y la ingeniera Q son simplemente demasiado felices. Cuñada, dile que sí rápido al comandante. Dile que sí. 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 Dile que sí.
Está bien. Acepto. Bien. 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 Bien.